¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas ¿Cómo están? tardes, Lili. Bien, gracias, Buenas licenciado. tardes, licenciado. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto volver a saludarlos. Espero estén muy bien. ¿Cómo están? ¿Ya terminaron sus exámenes? Sí, Ya, licenciado. Lili, ya. Bien. Ya, Esperando notas. termina. A Ah, esperar notas. ya se van a publicar. ¿Ya les publicó algún catedrático, no? No, solo en otras secciones. Todavía nosotros no. Ah, pero si esperan, van a publicarles pronto. Yo esperaría la otra semana publicarles, ¿oye? Gracias, licenciado. Gracias, Lick. A ustedes. ¿Cómo vamos, Lick? ¿Vamos más o menos, mal, bien? Ahorita nos toca la segunda unidad. ¿O a qué se refiere, Ingrid? A los que va calificando, ¿cómo van las notas? ¿Cómo creen ustedes? Ni porque copiaron algunos, por Dios santo. Pero yo quiero entender que es porque son los que no llegan a clase. Hay buenas notas, hay 30, 27, 26, hay 2, hay 3, pero hay de todo, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría está, no se asusten, no se aflijan. Yo ya les dije, ¿ustedes para qué están estudiando? ¿Para la vida o para el examen? Para las Para dos. la vida. Vaya bien, entonces estudian para la vida, no hay problema, pero para que no estén preocupados, en general, sí, hay muy buena. Voy. La semana pasada estuve con una gripe muy fuerte que no pude calificar, hasta esta semana empecé a calificar y al terminar la clase pues voy a seguir calificando, ya llevo calificados como 100 más o menos y pues están en el promedio. Hay algunos que como les digo pues quiero entender yo porque son los que no llegan a clases. Pero no se preocupen, o sea, ya ustedes saben cómo examino, yo no soy una persona de mala fe, yo no, mi interés no es verlos en retrasados, mi interés es que aprendan. Y conforme a eso, pues vamos a ver cuál es el contenido del derecho procesal colectivo del trabajo, joven. Económico y social. Los conflictos de carácter económico, social y carácter jurídico. Así es, económico, social, no sé quién dijo, pero era completo. Así me pusieron. De hecho, tenían algunas dudas ahí, en algunos ponían colectivos, no. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Ahora sí. Ahorita sí, Lick. No sé qué apaché, no sé qué apaché, pero creo que ahí estamos. Bien, algunos tenían la duda de cuáles era, eso lo explicamos en clase muchas veces, cuál es el contenido del derecho procesal del trabajo o derecho procesal colectivo. Fácil y sencillo, es lo que estamos viendo. Es decir, el contenido como tal es los conflictos colectivos de carácter económico y jurídico y los conflictos colectivos de carácter económico y social, perdón, y los conflictos colectivos de carácter o los conflictos colectivos de derecho. Si ustedes se dan cuenta en el programa, primero están los conflictos colectivos de derecho y después están los conflictos colectivos de carácter económico y social. Sin embargo, yo desde principios, hablar una hora, un poquito menos. Desde principios de clase les dije que yo hacía un intercambio, porque en los conflictos colectivos jurídicos o de derecho ya lo saben ustedes. Lo acaban de ver el semestre pasado, que son los juicios ordinarios laborales, es decir, los juicios ordinarios en materia eminentemente individual. Y pues creo que no hay ningún inconveniente. Lo que sí nos va a llevar tiempo y lo que sí vamos a platicar el día de hoy son específicamente estos aspectos, eh, los benditos conflictos colectivos de carácter económico y social y
Ahí estamos. Creo que lo ven ahí o no lo ven. Estas computadoras son meras. De las dos formas se ven, Lick, no tengo pena. ¿Se mira ahí? Sí se ve. Sí. Ah, va. Lo que está acá, es lo que está en el programa. Si se dan cuenta, la segunda unidad pues tiene obviamente 20 puntos. En esos 20 puntos correspondientes, si se dan cuenta, en el punto número 5 abordamos el arreglo directo, la definición, regulación, la vía directa, que muchos pues obviamente ya lo saben, ya. Muchos ya lo saben que es el arreglo directo y que es la vía directa como tal, ya. Entonces, el arreglo directo es fácil y sencillo, es decir, grupos coaligados. Grupos coaligados a través de los comités ad hoc, que de una u otra manera no pueden ser más de 3 miembros. Y la vía directa es la fase administrativa que deben agotar los sindicatos. Hay un tema muy importante que debo de mencionar. Hubo mucha confusión cuando mencioné la organización de los tribunales de trabajo. Dijimos que la organización, y lo vimos en su momento, juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social, salas de la Corte de Apelaciones, pero en primera instancia se recuerdan que habíamos hablado de los tribunales de conciliación y arbitraje y hubieron muchas personas que yo quiero entender, yo motivo siempre a todas las personas que ingresan a clases porque fuimos 275 estudiantes, solo vemos 140 conectados ahorita, o sea, es decir, 135 no entran a clase. Pero quiero entender yo que esas personas que contestaron eso, son los que no entran a clase. No me confundan, por favor, el arbitraje comercial. En muchas definiciones me consignaron el arbitraje comercial, eso es malo. Y me consignaron hasta la ley de arbitraje. Yo quisiera esperar que no esté esa duda acá. Pero al final, si ustedes tienen duda sobre el arbitraje, no es el arbitraje comercial, por favor. El arbitraje comercial es un tema aparte, que ese arbitraje comercial es el que se trabaja en la vía mercantil y en la vía civil, pero aquí estamos hablando de un arbitraje eminentemente laboral. Eso lo vamos a explicar en su momento. Lo de la primera unidad son todas las definiciones, es decir, principios, doctrinas, características, elementos necesarios, organización de los tribunales de trabajo, sujetos procesales, quién es parte, quiénes son sujetos. Ya en la segunda unidad como tal, ya entramos de lleno a ver específicamente el contenido del derecho al trabajo. Les preguntaba a algunos cuál es el contenido del derecho al trabajo, me consignaban ahí una definición del derecho individual al trabajo, derecho procesal. No, el contenido es dos: conflictos colectivos de carácter económico y social y conflictos colectivos jurídicos o de derecho. Entonces, yo quisiera hacerles esa... Ustedes, yo ya les he dado la confianza, estimados compañeros. Entonces, hasta ahorita he calificado, he visto esa definición de arbitraje que al final pues no se la solicité, pero la consignaron, pero me consignaron el arbitraje comercial. Por favor, yo sé que se confunden varios términos, como en primera... como en primera instancia, que se confunden con las excepciones dilatorias, con las excepciones previas. Es lo mismo, solo lo que cambia es la terminología. Entonces, al final, no me confundan, por favor, el arbitraje comercial con el arbitraje de derecho de trabajo y previsión social, que ese arbitraje es la última fase que vamos a ver del proceso colectivo. Y a esa fase del arbitraje únicamente pueden clasificar. ¿A quiénes les gusta el fútbol acá? A mí no, pero ¿a quiénes les gusta el fútbol? A mí, Va. Edras, sí. Y compañeros, véanlo como clasificación. A cuartos de final pasan obviamente grupos coaligados y, o mejor, a semifinal, por decirlo así, grupos coaligados y sindicatos.
Pero para la siguiente fase, que es la negociación del pacto colectivo per se como tal, ya no pasan los grupos coaligados, se quedan eliminados. ¿Por qué? Porque no tienen la facultad. Muchos exámenes, no se preocupen por las notas, hay varios 30, 27, 24, 16, 15, 14, 12, hay un 1, un 2. No lo hago sino simplemente yo lo insto a que estudie más, pero al final no se preocupe por las notas. Sí, específicamente, cuando ya ahorita estamos hablando y estamos en la clase, el día de hoy vamos a entrar a ver y a platicar sobre los conflictos colectivos, ojo, de carácter económico y social. Desde su terminología, que lo ven en pantalla, hasta la negociación como tal de un pacto colectivo. ¿Se recuerdan cuando les decía los primeros días de clase? Eso lo vamos a ir explicando en su momento. Aquí vamos a ver específicamente los conflictos colectivos de carácter económico-social negociados en la vía administrativa, que pueden ser un pacto colectivo de condiciones de trabajo para los sindicatos en la vía administrativa y un convenio colectivo para los grupos coaligados. Grupos coaligados solo pueden negociar un pacto colectivo. Eso ya lo vimos, pero por si les pregunta, porque a veces se me ocurren preguntas específicamente que les puedo poner en el examen. ¿Alguien que me lea el artículo 49 del Código de Trabajo, por favor? Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecten. Las disposiciones de los artículos 45 y 52, inclusive, son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fueren compatibles con la naturaleza esencialmente normativa de este. Gracias, Walter y compañeros. Es decir, pacto colectivo de condiciones de trabajo única y exclusivamente para sindicatos. Convenios colectivos para grupos coaligados. Y la pregunta, ¿un sindicato puede negociar un convenio colectivo? No. Sí, licenciado. ¿Puede o no puede? Sí puede. Eso ya lo vimos en clase, ¿se recuerdan? Sí puede. Un sindicato puede negociar un convenio colectivo y un pacto colectivo. Un grupo coaligado puede negociar solo un convenio colectivo. ¿Por qué? Porque el pacto colectivo de condiciones de trabajo es única y exclusivamente para negociar un sindicato o por los sindicatos. Lo que está acá, pues obviamente no es lo que establece la definición, la doctrina. Esto está en los libros, eso no me lo invento yo. Hablando de libros, hubieron alrededor de 10 personas que me consignaron literalmente definiciones. Esas respuestas están malas. Porque pues yo quería que se tomaran a la tarea de hacer un poquito de esfuerzo en ver si habían comprendido. Por ejemplo, hay definiciones de diga con sus palabras qué entiende por hecho procesal colectivo de trabajo. Hay unas palabras que medio unifican, esas se las puse buenas, porque sé que están haciendo el esfuerzo, ¿ya?, en por lo menos unir las instituciones. Pero hubieron 2 o 3 definiciones copiadas del libro textual, esas están malas, porque cuando les pregunten su examen, jóvenes, con sus palabras, no se preocupen, con sus palabras. A mí lo que me interesa es ver qué piensan ustedes, ¿oyeron? Entonces, esto no se preocupen en copiarlo, está en los libros. Los libros empiezan específicamente por la definición de qué es un conflicto. Cuando hablamos, por ejemplo, en la terminología o en la jerga guatemalteca, la palabra discutir, ¿qué significa, jóvenes? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo discutir? Debatirle. Debatir. Debatir o hablar, Lick.
Diferentes Pelear. puntos de vista. ¿Quién dijo pelear? ¿Quién dijo pelear? Yo di- No, nada malo, Ingrid. Esa yo- es la terminología ujú, que tenemos en el chip los seres humanos. ujú, Venite, vamos a discutir algo. ¿Por ajá. qué vamos a pelear? Discutir es lo que dijeron, es hablar, es posicionar, es establecer puntos de alegar. O sea, confundimos una discusión con específicamente las alegatas como tal, como dicen por ahí. Entonces, no se trata de discutir, no se trata de alegar, se trata específicamente de establecer diálogos, establecer específicamente formas de poder llegar a un consenso. Pero lamentablemente en la jerga o en la idiosincrasia que tenemos, discutir es pelear, alegar. Entonces esto es pura doctrina. Ya. ¿A ustedes les interesa una definición de conflicto colectivo? Ahí la tienen. Para el doctor Jaime Anaya, el conflicto laboral o el conflicto colectivo es toda oposición ocasional de interés, pretensiones o actitudes entre un patrón o varios empresarios de una parte y uno más trabajadores de su servicio por otro lado, siempre que se origine en el trabajo. Con sus palabras, con mis palabras, ¿qué es el conflicto colectivo? ¿Ya? Es la pretensión o es el llamado, o es específicamente la forma en que una parte presenta hacia su patrono, porque regularmente los conflictos colectivos son presentados por los trabajadores hacia los patronos para poder llegar ya para poder llegar a, a una mejora salarial. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de conflictos colectivos nos referimos a esa institución en la cual conflicto colectivo es de carácter económico y social, es decir, la negociación, la pretensión que tiene un grupo de trabajadores, sindicalizados o no, de poder mejorar condiciones laborales y de previsión social. Hicieron la tarea, ustedes recuerdan la tarea que les dije al principio de clase que leeran un pacto colectivo, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo. Sí, licenciado. Pablo, ¿y se recuerda usted en esa tarea cómo está estructurado el pacto colectivo que usted leyó? Primero pone quiénes son las personas que les va a convenir el pacto. También ponen ahí sus representantes sindicales. También ponen sus peticiones, qué es lo que ellos buscan. Uh-huh. Y también buscan sus mejoras salariales en algunas y en algunas las sociales. Y cuando hablamos de sociales, ¿cuál logró identificar usted? Sociales que tenían derecho a ¿cómo era? Un lugar cómodo de trabajo o algo así. De recreación. Sí, Ajá. por favor, Ingrid, también apoya a Pablo. Aquí vamos a hablar todos. Sí, se me olvidó. No tenga pena, es parte Me imagino que lo que él quiere decir es que algún espacio donde el trabajador pueda estar en un ambiente laboral adecuado. También lo interpreto como, digamos, un área recreativa. Digamos, en el caso del Estado, de varias instituciones públicas, son, digamos, así como Casa Contenta, las ninfas, que son parte de, digamos, de lo social, ¿no? Y creo que en lo privado sería como el IRTRA, si no estoy mal, o usted me corrige, Lee. No, aquí estamos para apoyarlos. El objetivo de una negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo es específicamente mejorar las condiciones laborales y de previsión y seguridad social. ¿Es lo mismo previsión social que seguridad social? No, eso lo vimos el semestre pasado. Los temas previsionales, si ustedes leen un pacto, no en todos, pero regularmente lo que se consignan son derechos, ¿ya? En todos los aspectos, derechos no previsionales. Les dan derecho, por ejemplo, amplían los asuetos,
amplían los descansos, el derecho a vacaciones, el Código de Trabajo regula 15 días, ¿ya? En algunos pactos dicen, bueno, ahora tenemos en el Estado, pues ya vemos el tiempo que regulan, ahora tenemos un día más, pero nunca he visto yo hasta el día de hoy, a ciencia cierta y explicado, un pacto colectivo de condiciones de trabajo que se enfoque específicamente en los temas previsionales, temas de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque no le ponen importancia a eso, solo piden, y eso es válido para todos, obviamente, pero que un bono vacacional, que el bono el pescado, que el bono navideño, son temas económicos. Y si alguno de ustedes encuentra un pacto colectivo, me lo comparte, por favor, porque aquí el hecho de que yo dé la clase no significa que yo lo sepa todo, porque se le van a uno las cosas, pero si logran encontrar ustedes algo en donde se regulan los temas ergonómicos, ¿ya? Se reúnen, ¿saben ustedes la diferencia entre una enfermedad profesional y una enfermedad común? ¿Saben cuál es? ¿No está el doctor por acá? Aquí ando. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Nos puede apoyar usted? Yo lo sé, pues, pero por si usted lo quiere decir, no, perdón. Una enfermedad profesional es la que surge de acuerdo a la profesión de las personas, al trabajo continuo, al trabajo monótono que elaboran las personas. Por ejemplo, aquí usted, su enfermedad laboral sería una faringoamigdalitis a repetición. Exacto. Ese sería el problema. Ahora en la virtualidad... Toda la semana pasada con esa gripe que dio, perdón que le interrumpa, que fiebres, dolor de cuerpo y todavía ando ahí con ese resfriado. Así ando yo ahorita, ¿verdad? Que como doy clases en la mañana, entonces se pega, ¿verdad? Y por ejemplo, las secretarias, el túnel del carpo, ¿verdad? Que es un problema ergonómico, ¿verdad? Y la enfermedad común, pues la que se puede realizar, la que se puede adquirir por cualquier condición de enfermedad, ¿verdad? Así es, gracias, doctor. No solo las secretarias, tal vez solo para poder, no solo las secretarias del túnel del carpo, los notarios, los jueces, los oficiales, los magistrados, ya todas aquellas personas que están escribiendo, pero ¿por qué? Porque al final en un pacto colectivo que debería quedar consignado, esos temas previsionales. Porque muchos confunden previsión social con seguridad social. Van de la mano, pero no son específicamente, o no es lo mismo. Dígame, María José. Buenas tardes. Hola. Fíjense que a mí me pasó algo, pero creo que es un ejemplo perfecto. Yo tengo enfermedades con las que nací. La principal es asma y después desarrollé enfermedades primas. Una de ellas es dermatitis atópica, que es en la piel. Pero después ya estudié en el INTECAP y ahí aprendí que, por ejemplo, los panaderos, las personas que trabajan en cocina, pueden contraer enfermedades ocupacionales, que precisamente son estas dos que yo ya tengo, ¿verdad? Por ejemplo, los panaderos pueden contraer asma ocupacional o dermatitis atópica derivado de los productos que se utilizan en la preparación de las masas. Por ejemplo, se utiliza mucho harina, se utilizan muchos detergentes, químicos y todo eso. Y una de las formas de prevención que existe es el famoso equipo de protección personal, que en este caso específico es la utilización de guantes. Y por ejemplo, si se utilizan guantes, de primero se tienen que utilizar guantes de algodón y después los guantes de nitrilo o de látex o el material que utilicen, ¿verdad? También las mascarillas. Pero si uno se da cuenta, ni siquiera en las grandes, aquí en Guatemala, en las empresas productoras industriales, tal vez sí ocupan ese equipo, pero en las panaderías, por ejemplo, en la San Martín o en Xalapán o en todo eso, tal vez a nivel industrial creo que sí lo utilizan, pero en las tiendas, en las sucursales, uno puede observar a los trabajadores y ellos no los están utilizando. Y aún en las panaderías de barrio o en las pequeñas empresas, ahí también uno puede observar que no lo utiliza. Entonces, la gente sí se puede enfermar y si uno hace una encuesta, no es difícil averiguar la verdad de qué es de lo que se está enfermando la gente. Así es, gracias, María José, gracias, doctor. En este caso, perdón, solo voy a explicar un poco esto. El asma es una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, los cuales son desencadenados por lo mismo que tenés, una dermatitis atópica.
El problema es de que esto es una enfermedad, una defensa inmunológica tipo 2, es lo que se habla, ¿verdad? De cuando uno está expuesto a un alergeno. Entonces, activa una reacción alérgica y provoca todo lo demás. Por ejemplo, lo de los panaderos es muy buen ejemplo porque esas partículas entran a la vía respiratoria, crean una inflamación crónica y esto dificulta la entrada al sistema respiratorio. Dentro de todas las enfermedades ocupacionales, uno debe prever qué es lo que puede pasar con las personas, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, en el Progreso, ¿verdad? Yo encontré que yo hice un estudio donde encontré que la mitad de Guastatoya tenía muchas calcificaciones en los pulmones, de acuerdo a la cementera que está ahí. Así es. Entonces da miedo, porque si eso está pasando en la población, ¿qué está pasando en el trabajador? ¿Verdad? Entonces, y cuando uno llega a decirles a las personas, uno es el malo, ¿va? Porque cuídense, pónganse la mascarilla, pónganse los guantes, pónganse. Mira, ellos toman las medidas, pero a veces el trabajador no las cumple. Entonces también va la previsión social ahí del IX, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama ese departamento, pero trabajé con ellos, ¿verdad? Y tienen que ir a ver de que se cumplan todas las normas para prevenir enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Ya si todavía sí, a pesar de todas las medidas, ocurre, entonces el problema ya es de la fábrica. Ahí es donde uno va buscando todo, sí, seguridad ocupacional, ¿verdad? Aquí hay como 2 escuelas que certifican seguridad ocupacional. Una es de un mi alumno que también recibí clases con él y es muy bueno, ¿verdad? Pero hay un gran campo y un montón de demandas que se pueden ganar ahí si uno se pone pilas, dirían. Gracias, doctor. Eso es muy importante. ¿Por qué sale todo esto? Porque esto es parte de lo que estamos hablando. Dios mediante, cuando ustedes sean abogados y se dedican al derecho de trabajo y si se dedican específicamente a la negociación o a la asesoría, negociación de pactos colectivos, no deben de dejar por un lado el tema de salud y seguridad ocupacional. Y yo no sé si les dije a ustedes o el semestre pasado fue, pero es válido que lo veamos acá también. Ingresen ustedes a la página del Ministerio de Trabajo y descarguen el organigrama. Ahí está estructurado cómo están definidos los viceministerios. Viceministerio Administrativo y Financiero, que es el que da toda la plata. Viceministerio de Administración del Trabajo. Están las 3 direcciones correspondientes. Dirección de Fomento Legal y Laboral, Inspección General del Trabajo y Dirección General del Trabajo. Y el Viceministerio de Previsión Social. El Viceministerio de Previsión Social está la Dirección de Salud y Seguridad Ocupacional. Ese departamento que tiene sus departamentos y está también movilidad laboral y está el departamento de extranjería, pero ese departamento de salud y seguridad ocupacional es el que debe trabajar con la mano específicamente con el departamento de salud y seguridad ocupacional del Seguro Social. Porque aquí tenemos que apostar a algo y por eso, ¿por qué les digo a ustedes? Ustedes les dirán, está dando derecho individual. No, porque en un pacto colectivo, si ustedes ven, solo ven mejoras salariales y ven beneficios específicos para los trabajadores. Que es bueno, todos buscamos eso, un día más, por los tráficos que están, que es lo que primero que hacen en los delegados del comité ejecutivo, o si sea un convenio colectivo, pongamos un margen de entrada. Todos los pactos, véanlo por favor, todos los pactos tienen un margen de tolerancia para entrar tarde. 60 minutos, incluso hasta 90 minutos. ¿Por qué? Porque si salimos a las 5 de la mañana, llegamos a las 8 al trabajo. ¿Ya? Entonces, pero como decía el doctor, decía María José, decían otros compañeros, no se centran específicamente en un tema de salud y seguridad ocupacional, mucho menos en un tema, ¿ya? De seguridad social, que son 2 temas eminentemente distintos. La seguridad social, ahí vamos a hablar en su momento, se aporta en 2 aspectos. Los 2 programas sustantivos de la seguridad social, validez, vejez y sobrevivencia para el futuro, y el departamento o el otro programa que es EMA, enfermedad, maternidad y accidentes, que es específicamente para esas enfermedades que pueden ser comunes o que pueden ser evidentemente relacionadas al trabajo. Pero ¿por qué sale esto? Porque en ningún pacto colectivo hasta el día de hoy, ¿ya? He visto yo que de una u otra manera, ¿ya?
exista un pacto colectivo que se enfoque en previsión y seguridad social. Se los dejo de tarea, siempre lo digo cada semestre que doy esta clase. Dios mediante, sean ustedes muy buenos abogados, muy lejanos, y se quieran dedicar a la negociación de pactos colectivos, investiguen un poco más sobre salud y seguridad ocupacional, sobre previsión y sobre seguridad social, y eso lo pueden incluir ustedes también, porque los temas ergonómicos, ¿ya? El estar tanto tiempo sentado en una posición, el estar tanto tiempo con la luz, el estar tanto tiempo en un lugar. ¿Ustedes creen que esas personas que pasan todo el día con aire, los agentes de seguridad privada? ¿Han visto ustedes a los agentes que están todo el día parados con el arma en la mano? Dígame, doctor. Hay un problema muy grande que a mí me da lástima, las personas que trabajan ahí, si pasan por Telus, ¿verdad? A medianoche, el edificio está como que fuera de día. O sea, es una situación que digo, esa luz es de ratones de laboratorio. ¿Verdad? Y de verdad, cuando yo trabajo con ratas de laboratorio, hay que ponerles la luz a medianoche y luz de día para que ellos realicen actividades normales. Entonces les digo, ese es un laboratorio que es bueno para ir a probar cómo están las personas y cómo desarrollan su vida, ¿verdad? Y eso nadie lo está tomando en cuenta. Entonces, me estaban contando de que para los temblores ahorita no los dejaron salir, ¿verdad? No los dejaron salir. Entonces, incluso eso deberían de ver en un pacto colectivo. Pero lo que usted menciona también tiene mucho que ver con la psicología. No sé si hay algún psicólogo aquí, pero la pirámide de Maslow es esencial para entender esto de los pactos colectivos. Porque entonces, primero, todas las personas vamos a pelear por dinero, no por nuestras mejoras, ¿verdad? Y entonces, me van a dar 500 quetzales más, ¿verdad? Pero voy a perder mi plan dental. O sea, no saben qué es lo que están perdiendo. A la larga es un beneficio a largo plazo por un incentivo de 500 quetzales que les va a servir para satisfacer sus necesidades primarias. Incluso, yo siempre lo digo, aquí ninguno de nosotros invierte en la salud. Y nadie de nosotros que estamos en este salón creo que aguantaríamos 3 días en un hospital tipo A, en un intensivo, si la entrada son 75,000 quetzales. ¿Verdad? Entonces, y dice Trump quiere desaparecer a Telus, dice sí, también, ¿verdad? Y ese es otro rollo, Estados Unidos no tiene seguridad social, entonces vamos con otro clavo de que los países de primer mundo lo están eliminando también, pero ese es otro tema. No, gracias, doctor. Uno, por ejemplo, usted, y le agradezco porque es parte de primera vez que yo tengo un médico y que le agradezco las intervenciones. Yo en la clase esta hablo más adelante, a grosso modo, la pirámide de Maslow. ¿Por qué? No soy psicólogo, no soy eminentemente médico, pero esto es muy importante porque en la negociación de pactos colectivos ya me ahorró una parte de una clase que voy a dar más adelante, que es parte de, es específicamente lo que usted dijo, todos nos vamos por dinero. Y si usted se da cuenta, ¿por qué estaban peleando los maestros ahorita? Por dinero. Pero se van, bueno, como usted lo dijo, voy a ganar 500 quetzales más, pero como el seguro no lo pago, nosotros los guatemaltecos no estamos acostumbrados a una salud preventiva. Y la salud preventiva sale más barato que una seguridad o una salud reactiva. Porque no importa qué también económicamente está una persona o una familia. Cuando ingresa una enfermedad catastrófica a la familia, no hay dinero que aguante. ¿Por qué les digo esto? Porque al final el doctor como médico lo sabe. Yo pues tuve la oportunidad de trabajar un buen tiempo con médicos y pues tengo muchos clientes que son médicos y pues me han compartido algunos aspectos y no es que ellos quieran lucrar, no los estoy defendiendo porque el doctor está acá. Hay muy buenos médicos como muy buenos abogados. Hay otros abogados que de una u otra manera pues quedan mal. Me estoy hablando de la profesión, no lo que voy a mencionar de personas. ¿Se recuerdan cuando les dije a ustedes el semestre pasado y se los dije este semestre que el abogado es el gato de 3 pies? Uno en la calle, otro en la cárcel y el otro, ¿se recuerdan? En el cementerio. No sé si vieron las noticias del día de ayer. No estoy juzgando porque solo Dios nos puede juzgar.
pero lamentablemente 2 abogados fallecieron el día de ayer. Y fallecieron en una situación... ¿Qué manda? Lico, hoy falleció uno en la mañana, un abogado que está defendiendo a la hermana de Torres, o a Eso la fue ayer. hermana o a la sobrina de Torres. Eso fue ayer. Hasta hoy la sacaron, no sé qué Eso fue ayer y en la noche falleció otro abogado. Entonces, no importa qué tan manos, ¿ya? Entonces, pero gracias, Johanna. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque cuando ustedes, Dios mediante, insisto, si se dedican al derecho de trabajo y si tienen la oportunidad de negociar un pacto colectivo por la salud preventiva, en un pacto debe quedar la salud preventiva, porque el dinero, la evaluación de la moneda está muy alta, ¿ya? Y la moneda se va devaluando, el dinero es para ponerlo a circular, pero mientras no tengamos, ya específicamente, una salud preventiva o no lleguemos específicamente a la universalidad de la seguridad social, vamos a seguir específicamente en esta situación. Y los pactos colectivos son una buena herramienta para poder crear esos derechos. Y los pactos colectivos van a crear derecho en ese centro de trabajo. Entonces, ¿por qué no empezarlo? Entonces, al final, es parte del proceso. La clasificación de los conflictos colectivos o del contenido, ¿cuál es? Conflictos colectivos de carácter económico y social, que es lo que estamos hablando, y conflictos colectivos, ¿ya? Específicamente jurídicos o de derecho. ¿Ya? ¿Alguna duda de lo que estoy hablando? No, creo que esto está claro, ¿verdad? Y si tienen alguna duda me pueden interrumpir. Esto ya lo hemos visto, pero alguien que me lea, por favor, y ya es la forma como tal, porque ya nos vamos a ir enfocando específicamente del artículo 374 en adelante. Está el andamiaje jurídico o está el fundamento jurídico de la negociación de un conflicto colectivo de carácter económico y social. Pero yo se los dije la semana 2, 3 clases atrás. ¿Cuál es específicamente el fundamento legal de un conflicto jurídico de derecho? Alguien que me lea el artículo 292 del Código de Trabajo, por favor. Ya lo leímos, pero como ya estamos en eso, sí es importante que lo lean. Alguien que me lo lea, apóyenme, por favor, no se queden callados. ¿Lo leo? Por favor, ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico Permítame, que surjan entre patrones. Ana, disculpe. Eso, por favor, jóvenes, disculpe que la interrumpa. De todas las diferencias o conflictos individuales o jurídicos o colectivos de carácter jurídico. Eso subrayenlo y márquenlo, porque esa es pregunta de privado. Disculpe, Johanna. Sí, muy bien. Carácter jurídico que surjan dentro de patronos y trabajadores, solo dentro de aquellos o solo dentro de estos derivados de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del trabajo de trabajo, contrato de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con él. Ahí está, ahí dejémoslo. Solo, perdón, ahí dejémoslo porque es específicamente la forma en que de una u otra manera es el fundamento jurídico, ¿ya? De los conflictos jurídicos de derecho o los conflictos jurídicos legales, ¿ya? ¿Por qué? Ya lo expliqué. ¿Por qué yo di un cambio en la explicación? Porque esto es a través de un juicio ordinario laboral, el hall que vimos el semestre pasado. Y ya sabemos los pasos y en su momento cuando finalicemos de ver el conflicto colectivo de carácter económico y social, el juicio ordinario laboral lo vamos a ver en media clase, porque eso ya se lo saben ustedes en teoría. No ha pasado ni siquiera 2 meses y ya ganaron procesar el trabajo 1. Entonces, ahí estoy tranquilo específicamente con que ustedes lo aprendieron. Entonces, al final, esta es una explicación, que hay un tema muy importante. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los conflictos colectivos jurídicos? ¿Ya?
dos aspectos muy importantes. Cuando hablamos de los conflictos colectivos tipo jurídicos, me refiero a los conflictos colectivos de derecho, ¿ya? Es decir, cuando de una u otra manera ese derecho ya está declarado. Por eso regula acá, los intereses se encuentran plasmados en los instrumentos de normación colectiva. Y como es un instrumento de normación colectiva, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Fácil y sencillo, pública. En algunas ocasiones, algunas respuestas que yo quiero entender, que son los que no entran a clases, me consignaron ahí que cuál es la naturaleza jurídica, económico-social. No, es una naturaleza eminentemente pública. ¿Y cómo lo vamos a ejercitar? A través de una demanda colectiva que, ojo, se pretende obligar al cumplimiento de esos instrumentos de normación colectiva. Entonces, estamos hablando que los instrumentos de normación colectiva, de una u otra manera, ¿ya? Cuando estamos hablando de un conflicto colectivo de carácter económico y social, disculpen que lo repita tanto, pero es importante que quede claro, es la negociación de un instrumento jurídico que va a crear derechos. Y cuando estamos hablando de un conflicto colectivo, jurídico o de derecho, es el obligar al patrono o al trabajador dependiendo que cumpla con ese instrumento de normación colectiva que ya fue previamente negociado en un conflicto colectivo de carácter económico y social. Me siguen la secuencia, ven cómo es fácil esto, no se confundan, ¿ya? Entonces, si vemos, fácil y sencillo, la naturaleza jurídica del conflicto jurídico como tal, los intereses se encuentran plasmados en un instrumento de normación colectiva. ¿Por qué? Porque ya está definido. Ambas naturalezas jurídicas son eminentemente públicas, pero se subdivide en A y B, o dos aspectos. Los intereses se encuentran plasmados. ¿A qué se refiere? Que ya está establecido un derecho. Norma sustantiva. ¿Se recuerdan de eso? ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? A través de una demanda colectiva, no individual, en donde se pretende obligar a la otra parte a que le dé cumplimiento. Caso contrario, los conflictos colectivos de carácter económico-social, los intereses son abstractos e indeterminados. ¿Por qué creen ustedes que son abstractos e indeterminados, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? Muchachos. Yo pensaría, licenciado, porque son muy amplios, o sea, se puede pactar diferentes cosas que tengan interés. Así es, Walter. Son muy amplios, es decir, nosotros cuando negociamos un pacto colectivo, dependiendo a quién estemos asesorando, pero hubo un término que se trabajaba mucho tiempo que decía la carta de Santa Claus. Piden carros, casas, sueldos y puntos. Pero como en Guatemala todo es negociación, pido 100, me dan 20. Entonces, como lo dice Walter, son tantos los intereses. Y, por ejemplo, que estemos solicitando un bono navideño, aparte del aguinaldo, porque hay instituciones que lo dan, dependiendo de su capacidad económica. Estamos pidiendo pedimos un bono navideño de 8,000. No, yo le voy a dar un bono navideño de 500. Hombre, mire, pues, denos un bono navideño de unos 600. Y así va. Están pidiendo permisos, solo están pidiendo derechos, más no obligaciones, que ese es un punto de un pacto colectivo. El pacto colectivo es un documento, es un instrumento de normación colectiva en donde solo se ven plasmados derechos. Y mucho tiempo en el derecho de trabajo se hablaba de conquistas laborales, pero eso se da, perdón ustedes, pero es por esta alergia que ya me explicó el doctor por qué es. Entonces, mucho tiempo se daba específicamente esa terminología de conquistas laborales. ¿Por qué? Porque hay muy buenos patronos, pero ya vimos el Black Friday, que se recuerdan que lo vimos a principio de semestre. ¿O por qué se conmemora? No se celebra, porque se conmemora el 1 de mayo. ¿Ya? Son de naturaleza económico y social. Fácil y sencilla. Económico, están negociando específicamente aspectos eminentemente dinerarios. Y social, porque tendría que ir encaminado al beneficio
como ya lo explicó el doctor, lo explicó María José, al beneficio específicamente previsional de las personas. Entonces, es importante, vuelvo y repito, que si ustedes tienen la oportunidad, Dios mediante, cuando se gradúen, y espero mis palabras, pues, causen eco en algún momento de la vida de ustedes y los llamen para asesorar un pacto colectivo, lean un poco de salud y seguridad ocupacional, lean un poco de previsión social, lean un poco de seguridad social para poder incluir dentro de un pacto colectivo esos derechos. ¿Por qué? Porque se está negociando un derecho y al negociarlo el inciso D no regula, crea un derecho. Ya es un derecho eminentemente creado, ya es un derecho eminentemente negociado y por lo tanto es un derecho que nace a la vida jurídica. ¿Ya? Y por último, obliga a las personas jurídicas o individuales ajenas al conflicto. ¿A qué se refiere? Derecho de atracción o principio de atracción. Pero ese es un derecho para todos, pero obliga a personas jurídicas, es decir, vieron las noticias el día de ayer ustedes, aparte de los accidentes que pasaron de las personas, vieron el presupuesto que presentaron ayer o la propuesta de presupuesto que presentaron al Congreso de la República. Sí, licenciado, casi 126.000 millones. Ok, tengan la oportunidad de leerlo y ahí va específicamente el cumplimiento. Hay dos tipos de presupuesto: presupuesto de funcionamiento y presupuesto de inversión. En el presupuesto de funcionamiento es lo que se entiende como el grupo cero, es decir, pago de salarios. Cuando ustedes vean, no estoy hablando de ningún partido político porque esto es academia, pero cuando ustedes vean específicamente en la ejecución de un ministerio de Estado, dice, es que hemos ejecutado el 88%. Sí, pero ¿de qué? En su presupuesto de funcionamiento y su presupuesto de inversión, porque el presupuesto de funcionamiento va a incluir el grupo cero, pago de planillas, salarios o nómina. Y cuando dice la diapositiva, obliga a las personas jurídicas e individuales ajenas al conflicto, significa que le deben de dar. ¿Ustedes creen que en ese presupuesto el ministro de Finanzas no le explica al Congreso, señores diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso, les solicito, le manifiesto que el Ministerio de Salud necesita tantos millones? ¿Por qué? Porque le da cumplimiento a ese pacto colectivo que se firmó. ¿Es parte del Ministerio de Finanzas? No, pero por ser el ente rector que regula la plata y porque está obligado a respetar la negociación colectiva, convenio 98 de la OIT, que ya lo hemos leído, está obligando a personas ajenas de la negociación a darle cumplimiento. Vean ustedes, véanlo por favor el presupuesto para que de una u otra manera, ese es el mejor ejemplo que les puedo dar, ¿ya? Entonces, estos conflictos colectivos de carácter económico-social tienen un amplio abanico de características que podemos mencionar estas 5. Los intereses son abstractos indeterminados, se encamina a lograr una conquista. Yo no le llamaría conquista, esto los libros lo tienen, yo diría una mejora salarial o una mejora de precontinuidad o previsión social o previsional a las ya obtenidas, porque no se puede venir y renunciar a un derecho. Son de naturaleza económico-social, estamos hablando que es la plata que está en juego, crean un derecho, porque sí crean un derecho, y obliga a terceros a darle cumplimiento. Es decir, estamos obligados a que de una u otra manera, si es el pago de un bono, la DTP, la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, está obligado a darle cumplimiento a eso. Y no puede decir, ¿ya?, que no lo va a hacer, porque si no recibimos demandas y condenas internacionales. Eso está fácil, ¿verdad? O sea, perdón. Eso está fácil, ¿verdad? Siempre es que el internet no sirve, qué pena con ustedes.
Eso está fácil, ¿verdad? No hay ninguna, no hay, no hay inconveniente ahí en lo que estoy explicando, ¿verdad, muchachos? Todo claro, Lick. Bien, solo déjenme ver. Lick, disculpe, yo no le escuché. ¿Qué no me escuchó? Nada, Lick. Hubo una parte de ahí después de que dijo. ¿Cuál de todo? Lick fue lo último que dijo del presupuesto, donde dio la división. Es que en serio, si no le escuché nada. Bueno, estaba hablando específicamente de los presupuestos. Hay presupuesto de funcionamiento, presupuesto de inversión. Entonces ahí es donde los estados deben de tener específicamente el cumplimiento correspondiente para que de una u otra manera puedan darle cumplimiento a lo que establece la legislación, es decir, los conflictos colectivos de carácter económico y social, a lo que establece específicamente. No puedo compartir esto a ustedes, no sé qué pasa. Es que la señal se está yendo, hombre, qué pena con ustedes. No sé si logran ver lo que estoy proyectando ahí. No. No, eso le iba a preguntar si estaba presentando. No, Lick, no se mira. No veo nada, Lick. Disculpe. Ni yo lo veo. Vamos a ver. Bien. Es que lo saca, pero no. Ahí estamos. Dígame, Kevin, a la orden. Buenas noches, licenciado. Bueno, para en lo que se compone un poquito el internet, una consultita. El examen extemporáneo, más o menos, ¿en qué fecha se va a realizar? Disculpe, licenciado. Necesito ir a hablar con Rocío porque no sé cuántas personas solicitaron examen extraordinario. Entonces, al final de eso, necesito ir a hablar con Rocío para que ella me diga, vuelvo y repito, cuántas personas son. Pero si es así, se realiza la próxima semana, ¿ya? Muchas gracias, licenciado, muy amable. Ok. Usted no, o sea, usted necesita examen extemporáneo, por lo que veo. Sí, fíjese, por el tema laboral no pude presentarme a su examen, entonces pero ya tengo la justificación, la carta y la solicitud también para poderse dar a usted. ¿Y ya lo presentó? Sí, justamente lo fui a presentar, pero tuve unos inconvenientes con la persona que me lo recibió porque por los días de que no nos tocaba examen, justamente me tocaba entregar la carta y lo entregué al día siguiente, pero no me la recibió y me dijo que tal vez me podía abocar con usted directamente para comentarle la situación y que me pudiera dar el examen, pero sería con usted. Ah, no, pero sí es importante, Kevin, eso lo hablamos al finalizar, recuerde, si quiere, pero sí es importante que se presente en coordinación, porque conforme el reglamento tienen 3 días, porque si no nosotros, yo hago exámenes extemporáneos conforme las justificaciones que llegaron a la coordinación. Por eso sí quiero lo vemos al final hacer a la clase, ¿yo? Para no estar hablando de esos temas en medio de la clase. Pero la vía correcta en el reglamento se presenta a la coordinación y ellos son los que me avisan a mí. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Hay un tema, bueno, ¿quedó claro lo que acabo de explicar, jóvenes? Sí, licenciado. Bien. Casos de procedencia para plantear el conflicto ante los órganos jurisdiccionales. Eso es parte del proceso. Es decir, ¿en qué momento yo voy a plantear, ojo, en qué momento voy a plantear un
conflicto colectivo de carácter económico-social. No importa si soy grupo coaligado, no importa si soy sindicato. En el momento en que mi patrono, de una u otra manera, no me atienda en la vía administrativa. Vía administrativa, ¿se recuerdan? Si es un grupo coaligado, ¿qué debe de agotar primero? Jóvenes. Arreglo. Consultación. Arreglo directo. ¿Quién dijo arreglo directo? Yo, licenciado. Así es, Karina. El arreglo. ¿Y si es un sindicato? Vía directa. Vía directa. Vía directa. No hay pierde. Eso, ¿se recuerdan que ahora comprenden por qué al principio les empecé a hablar de arreglo directo y vía directa para que se fueran ustedes familiarizando con esos términos? Entonces, ¿por qué se presenta? Por la negativa de mi patrono a querer negociar directamente con, aquí regula la diapositiva, un grupo coaligado o trabajadores coaligados. Están hablando de un grupo coaligado, ¿ya? Un arreglo directo, es decir, presentar directamente el pliego de peticiones. Artículo 377. Aquí ya está definido. El inciso 1 regula por la negativa del empleador a negociar con sus trabajadores coaligados un pliego de peticiones que podrá, a consecuencia del planteamiento, convertirse en una sentencia. Pero aquí estamos hablando, en esa sentencia lo vamos a encaminar a un convenio colectivo. 2, por la negativa del empleador a negociar con sus trabajadores sindicalizados. Arriba estamos hablando de grupo coaligado. Inciso 2, estamos hablando de trabajadores sindicalizados para poder negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. En el inciso 1 y 2 estamos hablando de un conflicto colectivo de carácter económico y social. Y en el inciso 3 regula por el incumplimiento del convenio del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ahí estamos hablando de un conflicto jurídico de derecho, o un conflicto colectivo jurídico, o un conflicto colectivo de derecho. En esos tres casos es que de una u otra manera se debe de plantear el conflicto colectivo ante los órganos jurisdiccionales. No hay otro aspecto. Esta sí es pregunta de examen y eso pues obviamente en su momento les voy a trasladar las diapositivas, no me las copien literalmente, pero sí es importante que estos tres aspectos nada más. Por la negativa a negociar un convenio colectivo, grupos coaligados, por la negativa a negociar un proyecto de pacto colectivo y cuando se da el incumplimiento, y estos dos anteriores que se clasifican dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social, y la tercera por el incumplimiento del convenio o pacto colectivo. Eso es un conflicto colectivo jurídico de derecho. ¿Por qué les menciono esto? Porque hubieron varios exámenes, ahorita me estoy acordando, que mencionaba cuál era el contenido del derecho procesal del trabajo, y me mencionaban tres: conflictos colectivos de carácter económico-social, conflictos colectivos jurídicos y laudos arbitrales. No sé dónde sacaron laudos arbitrales, o me cocinaron ahí también, o tribunales de conciliación. Solo son dos en ese aspecto, así como aquí solo son tres. ¿Oyeron? Eso está claro, creo yo, ¿verdad? No hay pierde, jóvenes. Las partes en materia de derecho procesal colectivo. Fácil y sencillo. ¿Quiénes son partes, jóvenes? Ya lo vimos, ¿verdad? Las partes son las personas interesadas en que se resuelva el conflicto. ¿Se recuerdan de eso? Sí, Lic. Esto no lo vamos, por eso esto es parte del proceso, esto no lo vamos a, porque ya vimos la diferencia entre parte y sujeto. Parte material, parte procesal, esto no hay ningún inconveniente. ¿Y quiénes son los sujetos procesales? Son los que intervienen en el proceso sin tener un interés directo. Así es. Peritos, expertos, los jueces de la admisión de demanda, los jueces de trabajo y previsión. Solo permítanme, disculpen.
La inspección, peritos, expertos, son personas que de una u otra manera intervienen, ¿ya? Pero que no tienen una relación directa como tal. Entonces, parte procesal es específicamente, ya vamos a ir leyendo el artículo 377, que es en donde nos encasillamos, pero parte procesal, patronos y trabajadores. Sujeto procesal, no sé, Fernanda creo que lo dijo, ¿verdad? Usted me corrige. Son las personas que intervienen dentro del proceso sin tener un interés directo. Ahí no hay inconveniente, ¿verdad? Si estamos hablando de parte procesal en un grupo coaligado, ya lo vimos. ¿Quiénes son? Estamos hablando que son los trabajadores que se unen para poder llegar a un fin determinado. Si estamos hablando de un sindicato, estamos hablando que son los delegados sindicalizados que mediante asamblea general los eligen. Y la otra parte va a ser el patrono. Esto lo vamos a ir viendo, artículo 382. Esto, pero lo vamos a ir explicando porque yo voy a explicar desde el primer paso hasta el último paso cuando se da cuando se da la negociación en el Tribunal de Conciliación y cuando se haga el arbitraje. Entonces, esto no se preocupen ustedes en copiarlo porque esto ya lo vimos. ¿Ya? Entonces, es parte de lo que hemos visto. Si se trata de un conflicto promovido por trabajadores o patronos, son partes del sindicato de trabajadores. O sea, esto es más que todo lo que regula la doctrina. Les pregunto en el examen, ¿quiénes son partes procesales en un conflicto colectivo? Licenciado, si se trata específicamente de un grupo interesadas que son representadas por el comité ad hoc. Si se trata de un sindicato, los sindicalistas o el sindicato representados a través de los delegados que son nombrados y mediante la Asamblea General. Y por la otra parte, el patrón. Entonces ahí no hay pierde. ¿Por qué voy rápido en esto? Porque ya lo vimos. Esto sí es muy importante. ¿Cómo se acredita la personería de las partes? Grupo coaligado. ¿Se recuerdan que ya lo vimos? Artículo 377. Esto lo vamos a ver nuevamente el día viernes, porque ahorita pues esto de una u otra manera, esto ya lo vimos, pero aquí sí me interesa para efectos de que ustedes puedan conocerlo y para efectos de que se pueda responder en el examen. Diferencia entre personalidad y personería. ¿Se recuerdan que eso ya lo vimos? ¿Jóvenes? Sí, ¿Cuál es? ¿Diferencia entre personalidad y personería? ¿Se recuerdan de eso? Licenciado, la personería es la capacidad que tiene para representar y la personalidad, la capacidad que tiene de contraer obligaciones y derechos, ¿no? Así es, Walter. Exacto. Entonces, la personalidad, la capacidad, la investidura jurídica, como ustedes le quieran llamar, y la personería, como usted, la capacidad que tiene para poder representar a una persona, a una parte dentro del proceso. Entonces, en un grupo coaligado, por no tener personalidad jurídica, ¿cómo se va a representar? A través del acta de constitución del grupo coaligado, que ya lo leímos en su momento y lo vamos a volver a leer, y a través del acta de la asamblea. Licenciado, si no son un sindicato, ¿pueden celebrar asambleas? Sí, porque son todas las personas que están agrupadas como grupo coaligado. Entonces, sí se debe celebrar una asamblea que debe quedar elaborada mediante un acta notarial. ¿Ya? Chivos de la práctica, acta notarial. Porque ahí se establece, bueno, nosotros vamos, y eso se lo voy a explicar en su momento, que va a ser la próxima semana, primero Dios, y por eso qué bueno que caiga o que sea la clase presencial para poder ir con pasos en el pizarrón. Ya, entonces a través del acta de la asamblea, en donde se acuerda el conflicto colectivo y se designan a sus 3 delegados. Eso lo vamos a repetir el día viernes. Y si estamos hablando que un sindicato sí tiene personalidad jurídica, ¿cómo vamos a acreditar la personería entonces de ese sindicato? Uno, la certificación de su personalidad y su personería. La certificación de la personalidad se crea y se otorga la personalidad jurídica al sindicato de la sección C, un ejemplo, de la Facultad de Derecho, tal y tal. Y su personería, ¿quiénes son sus representantes actuales? Extendido
Eso sí, debe ser extendida por el Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ese Departamento de Registro Laboral está adscrito a la Dirección General de Trabajo. Entonces, para que ustedes vayan viéndolo de esa manera. Y 2, la certificación del acta de la Asamblea General Extraordinaria. Vamos a ir leyendo el día viernes los artículos. ¿Por qué lo quise explicar rápidamente ahorita? Ya vamos a terminar en unos 3 minutos para que ustedes puedan estirarse, porque ya va a empezar su otra clase. Pero para que ustedes puedan leer el artículo 222, inciso D de dedo, el 223, inciso E, y el artículo 377. Si ustedes se dan cuenta, el 377 se repite mucho, pero es porque va inmerso en todo. La certificación del acta de la Asamblea Extraordinaria, en donde se acuerda delegar, ¿ya?, a las personas que van a negociar. Entonces, eso lo voy a explicar específicamente el próximo viernes. Y el próximo viernes, como voy a explicar rápidamente eso, vamos a entrar ya a explicar los procedimientos extrajudiciales, es decir, en la vía administrativa para la resolución de conflictos, que son 2, arreglo directo y vía directa. ¿Tienen alguna duda, estimados compañeros? ¿Verdad que está fácil? ¿Ya se aburrieron? Todo claro, Lick. Todo claro, Lick. Como usted lo dice, muy facilito. ¿Todo claro como el agua de Matitlán? ¿O como Así una me sequía? sentí. Más o menos. Algo así. Vamos bien, hombre, no se preocupen, vamos a ir explicándolo. Entonces, Dios mediante, nos vemos el día viernes 7:05, 7:15 más o menos, esperando que van a tener su primera clase, se estiren, vayan al baño, coman algo, y ahí sí terminamos tipo 8. Vamos bien, en tiempo vamos bien, ¿oyeron? Y no se preocupen por los exámenes. Ya para el viernes espero ya tener calificado la totalidad y les puedo decir con certeza cómo les ha ido. Pero hasta ahorita van bien, ¿oyeron? Muchas gracias, Lick, por todo. Gracias, licenciado. Venga, buenas noches. Gracias, Lick. Que sigan mejor. Feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, Alex. Buenas noches, adiós. Buenas noches.